tardes a todos. Vamos a empezar con la siguiente mesa de actualización en cardiología clínica. Mi nombre es Daniel García Fuertes, soy cardiólogo del Hospital de Puerto Llano y voy a moderar la mesa junto a Sergio García Ortego. Como vamos con retraso, pues voy a dar ya directamente paso al doctor Juan José Parra, que nos va a hablar sobre abordaje del riesgo cardiometabólico en el paciente con diabetes. ¿Podemos hacer algo más? Adelante. Bueno, pues muchas gracias a la sociedad por invitarme. La verdad es que es una gozada volver a estar aquí, ¿verdad?, después de tanto tiempo. Y bueno, cuando me dijo David que tenía 15 minutos para responder a esta pregunta, pues le dije que bueno, podíamos hablar más de una hora, ¿verdad?, de riesgo cardiometabólico en el paciente con diabetes. ¿Podemos hacer algo más? Bueno, voy a ir centrándome en la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Y yo creo que podemos hacer 4 grandes cosas y de eso va la presentación. Lo primero que me gustaría hacer es, pues con este retrovisor, echar un poquito la vista atrás, ¿verdad?, y ver lo que estábamos diciendo hace 2 años, antes de que pasase todo este mogollón, ¿verdad?, que hemos tenido. Y bueno, pues hace 2 años yo he traído una diapositiva de una sesión que di en un congreso hace 2 años. Y fijaos, esta era la diapositiva, no la he tocado, la pandemia del siglo XXI, ¿verdad? Diabetes, cáncer y enfermedad cardiovascular como causa del 70% de las muertes por enfermedades no infecciosas. Bueno, ya sabemos que ha venido otra gran pandemia, pero esta no ha desaparecido, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar respuesta a qué podemos hacer nosotros como médicos, como cardiólogos, como rehabilitadores, endocrinos, que aquí hay de todo, médicos de familia, qué podemos hacer con el paciente diabético. Simplemente por poner la foto ya sabéis, la diabetes es una auténtica catástrofe a nivel cardiovascular, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular hasta en un 87%, 3 de cada 4 diabéticos se van a morir de muerte cardiovascular y su mortalidad está incrementada casi en el doble, ¿verdad? Entonces, si a esto le sumamos que la mayoría de los diabéticos, al menos el 50%, son obesos, ya la pandemia de diabesidad, ¿verdad?, o de diabetes y obesidad ya es catastrófica. Esto aumenta el riesgo de ictus respecto al diabético no obeso en un 33%, casi al doble de 50% de enfermedad coronaria, y más de un 70% de mortalidad. Los diabéticos que son obesos. Esto ocurre porque, bueno, ya sabéis todos que la aterogénesis es un proceso que afecta al organismo, pero que en el diabético pues, tiene una serie de mecanismos implicados. No vamos a entrar en detalle porque, lógicamente, en 15 minutos no da tiempo, pero diversos mecanismos que están mucho más activados que en ese paciente no diabético o que en una persona sana y que llevan a una vasoconstricción, a una inflamación muy intensa de la pared vascular, formación de placas lipídicas y finalmente el evento trombótico, ¿no?, el síndrome coronario agudo. Esta es la aterogénesis, ¿no?, del diabético. Y no se nos escapa a nadie, a los cardiólogos que hacemos guardias, ¿verdad?, que estamos aquí, que el síndrome coronario agudo muchas veces no es igual en el no diabético que en el diabético, ¿verdad? Aquí tenéis a la izquierda pues, un síndrome coronario agudo de un paciente no diabético, una placa, una estenosis severa en la DA. El resto del árbol coronario está bastante preservado, alguna plaquita más en la DA distal, pero fijaos cómo es habitualmente o muchas veces la anatomía coronaria del paciente diabético. Cómo es esta aterosclerosis tan difusa que muchas veces hasta nos cuesta trabajo, ¿no?, saber cuál es la arteria responsable. Así que, respondiendo a la primera pregunta, voy a dar 4 claves concisas y claras. Yo creo que lo primero que podemos hacer como médicos, como cardiólogos, es recetar una dieta sana e hipocalórica y ejercicio físico regular. Yo cada vez lo hago más en la consulta, creo que es importante remarcar esto, muchas veces pasamos por encima y lo damos por hecho, pero hay mucha gente que desconoce lo que es comer bien, lo que es comer sano, lo que es hacer ejercicio de forma regular, ¿verdad?, a pesar de que nuestras guías de práctica clínica pues, lo recogen como con un nivel de recomendación 1A, ¿verdad? El cese del tabaco, la intervención en el estilo de vida, esto no vale decirlo como un brindis al sol, hay que realmente intervenir en ese estilo de vida nocivo que tienen muchos pacientes cuando llegan a nuestra consulta, reducir la ingesta de calorías y hacer una actividad física de moderada vigorosa, tanto aeróbica como de resistencia, al menos 2 horas y media a la semana, y digo al menos, y no vale pues, pasear al perro o ver escaparates, ¿vale? Hay que hacer ejercicio físico de verdad. Y, por supuesto, la dieta mediterránea con una recomendación 2A. ¿Verdad? Sin embargo, luego, si vamos al algoritmo terapéutico de las propias guías, no aparece esto, ¿verdad? No aparecen estas intervenciones que a mí me parece que son tan importantes y que deberíamos nosotros pues, recetar de forma proactiva en la consulta.
Bueno, la ADA sí que lo recoge, ¿verdad? Tenemos ahí primera línea, aparte de la metformina, ¿verdad? Intervención comprensible en los hábitos de estilo de vida, es decir, que el paciente lo entienda, que tiene que comer menos, que hacer una dieta hipocalórica para perder peso, porque muchos de ellos eran obesos, y realizar una actividad física de verdad, ¿verdad? La dieta mediterránea la conocéis todos, bien, este es el pilar de nuestra dieta, pero bueno, también el ejercicio físico regular. Os traigo aquí un ejemplo de un paciente, de un paciente, un caso clínico muy rápido. Es este paciente, ¿verdad? Esta es una foto de 2015, soy yo con mi hija Paula, estamos en Panticosa, yo aquí pesaba 95 kilos, tenía una tensión de 135/85, un LDL de 134 y una glicada de 5,8. Entonces, pues bueno, tenía una bici para llevarla y un poquito de vez en cuando. Empecé a cogerla un poquito más para ir al hospital todos los días, lo que eran 24 kilómetros ida y vuelta, un día a la semana, luego 2. Luego me compré una bici un poquito mejor, porque claro, lógicamente, si ya vas yendo 3 veces, 4 veces a la semana, luego empecé a recorrer las montañas de España, los montes de Málaga, incluso algún puerto de primera categoría, y al final hasta llegué a hacer un triatlón olímpico con mi amigo Fernando, que es anestesista, y ahora mismo pues peso unos 79 kilos, tengo un LDL de 97, una glicada de 4,8 y una tensión de 115, que casi me caigo aquí del calor que hace, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con los pacientes si realmente nos dedicamos a ello. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer más cosas. Lo segundo que podemos hacer es, por supuesto, aplicar las recomendaciones de guías clínicas. O lo que es lo mismo para los cardiólogos, y esto va dirigido a todos los cardiólogos de la sala, residentes y adjuntos, usar más análogos del GLP-1 e inhibidores del SGLT2 en diabéticos, por favor. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabemos la amplia evidencia que hay en estos dos grupos farmacológicos, de los ISGLT2 en cuanto a eventos cardiovasculares. Los tres, EMPA, CANA, DAPA, glifosina, tenemos ensayos pivotales con diferencias marcadas en reducción de eventos cardiovasculares, en reducción de insuficiencia cardíaca tremendamente importante, ¿verdad? En hospitalización por insuficiencia cardíaca con un efecto brutal desde el inicio del tratamiento con ISGLT2. Acordaos que la insuficiencia cardíaca es tremendamente grave en el diabético. Alguien me decía en el hospital hace años, algún jefe incluso de la unidad de insuficiencia cardíaca, pero si estos son solo superdiuréticos, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que incluso no son solo superdiuréticos, porque tenemos un ensayo que levantó aplausos en el Congreso Europeo de Cardiología de París, ¿verdad?, en 2019, con dapaglifosina se reduce no solo el objetivo primario de la insuficiencia cardíaca, sino también la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total. Tenemos que utilizar mucho más estos fármacos. Por supuesto, ha habido más. El Empero Reduce, EMPA en IC con FEBI reducida, Credence y DAPA-CKD con CANA y DAPA en enfermedad renal crónica. Estamos pendientes ahora de los estudios con FEBI preservada, pero la potencia en reducción cardiovascular del riesgo cardiovascular de estos fármacos es aplastante. Deberíamos utilizarlo prácticamente según entre por la puerta el paciente diabético, ¿verdad? Por supuesto, lo recogen las guías de práctica clínica como primera línea terapéutica, tanto en pacientes con metformina como sin metformina, y es una recomendación 1A que deberíamos seguir y no seguimos siempre. Pero si ya nos preguntamos sobre los análogos del GLP-1, la cosa es alucinante, porque los utilizamos todavía mucho menos. Y esto es una realidad que luego demostraré. Los análogos del GLP-1, a priori, fisiopatológicamente, tienen unos efectos maravillosos, ¿verdad? A nivel cardíaco, un efecto cardioprotector que ya ha sido demostrado, hígado-páncreas, a nivel de tejido periférico, a nivel cerebral, con el aumento de la saciedad. Es decir, a priori son muy buenos. ¿Y qué pasó en los pivotales? Pues que demostraron que efectivamente eran muy buenos, ¿no? Tenemos resultados tremendamente beneficiosos, reducción de MACE, ¿no?, de eventos cardiovasculares mayores, con liraglutida, semaglutida, albiglutide y dulaglutide. Es decir, la mayoría de estos fármacos reducen de forma muy significativa los eventos cardiovasculares. Incluso si analizamos el SUSTAIN con semaglutide, la reducción es muy marcada en infarto no fatal y en ictus no fatal, que llega a ser significativo. Es decir, o en liraglutide, con el líder con liraglutide, donde incluso hay reducción de mortalidad cardiovascular y mortalidad por cualquier causa. ¿Por qué no los utilizamos si salen en las guías de práctica clínica como primera línea junto a los ISGLT2? No lo sé, yo me lo pregunto. A lo mejor también salen, lógicamente, en las guías de la ADA. De hecho, en las guías de la ADA incluso están en enfermedad cardiovascular aterosclerótica por delante de los inhibidores del SGLT2, ¿verdad? Utilizar estos análogos con beneficio probado. Las guías europeas lo recogen
aislados o en biterapia junto con la metformina, ¿vale? En pacientes naïf o en pacientes con metformina. Pero fijaos lo que hacemos en nuestra consulta. Esto es un estudio de prevalencia comunicado hace unos meses en el Congreso de la EASD, donde se analiza qué tratamiento, ¿no? Qué prevalencia de enfermedad cardiovascular hay en población diabética y qué tratamiento se le pone a esa población diabética. Bueno, pues ese es el resumen, pero el 76% de los pacientes diabéticos estaban recibiendo medicación cardiovascular, con enfermedad cardiovascular más que sin enfermedad cardiovascular, pero fijaos que incluso el uso de estatinas está en un 50%, antiagregantes 33%, pero si miramos estos dos grupos, que son el foco de atención ahora, y SGLT2, análogos del GLP-1, solo 2 de cada 10 pacientes lo recibían, y los análogos del GLP-1, en muchos casos, la mitad o menos que los inhibidores del SGLT2. ¿Por qué no usamos tanto los análogos del GLP-1 como los SGLT2 o como deberíamos? Porque son inyectables. ¿Nos asustan inyecciones? Hombre, por favor, que somos cardiólogos, ¿no? Utilizamos Clexane y lo pautamos en pacientes que no sabemos ni siquiera si sabe pincharse una heparina en la tripa. A veces por desconocimiento del fármaco de la propia diabetes, por inercia terapéutica o porque tenemos falta de apoyo de enfermería, rechazo del paciente, no lo sé. Múltiples causas para no usarlos. Yo creo que debemos usarlos más, pero que ahora sepamos todos que en unos pocos meses vamos a tener el primer análogo GLP-1 oral, que quiere decir ya no vamos a tener esa excusa de es que es inyectable, no puedo utilizarlo. Bueno, pues simplemente unas palabras para reseñar que la semaglutida oral, que saldrá en unos meses comercializada, bueno, pues es un análogo GLP-1 humano, cambia 3 aminoácidos en estas posiciones y añade un estabilizador, bueno, es un 94% homólogo al GLP-1 humano y añade un estabilizador para poder absorber esta proteína a nivel digestivo, ¿verdad? Su biodisponibilidad es baja, del 1%, pero consigue que con una sola dosis diaria podamos tener el efecto del análogo GLP-1, dado que este estabilizador del pH pues, favorece su absorción a nivel de la mucosa gástrica, como vemos en esta representación. Finalmente se absorbe el 1%, pero realmente es eficaz. La única precaución es tomarlo sin comida ni bebida, al menos separado durante 30 minutos, ¿verdad? Y con la dosis creciente, exactamente igual que hacemos con el resto de análogos del GLP-1, 3, 7, 14 miligramos, sin ser necesario ajuste de dosis por insuficiencia renal hepática o edad, cosa que, ojo con los SGLT2, porque sí que en ficha técnica al menos tenemos que realizar ajustes, no ajustes, sino tenemos que limitar su uso en pacientes con insuficiencia renal muy avanzada. Bueno, la tercera respuesta que podría decir a esta pregunta es si podemos hacer algo más. También podemos controlar de forma estricta los factores de riesgo como son tabaquismo, hipertensión o dislipemia, o, dado que está aquí Paz, pues bueno, yo creo que potenciar esas unidades de rehabilitación cardíaca que ahora están creciendo tanto en los servicios de cardiología y en los grandes hospitales, también en pequeños hospitales están desarrollándose, porque son la mejor herramienta que tenemos para el paciente diabético, tratarle todos esos factores de riesgo de forma estricta. Sabemos que los diabéticos los dividen las guías en 3 grupos de riesgo, moderado, alto o muy alto. La mayoría de los pacientes que veremos en cardiología serán de alto o muy alto riesgo, ¿verdad? Con enfermedad cardiovascular establecida. Simplemente, a modo de flashlight, decir que el objetivo de tensión debería ser por debajo de 130-80, utilizar preferentemente bloqueantes del sistema renina-angiotensina, como bien sabéis todos, y si necesitamos combinaciones con calcio antagonistas o diuréticos. En cuanto a los lípidos, pues el objetivo en general va a ser por debajo de 70 o de 55, ¿no? Y reducir al 50% si el paciente ya tiene enfermedad establecida. Tenemos muchas herramientas, desde nutracéuticos como levadura roja de arroz, etcétera, estatinas, ezetimibe, inhibidores del PCSK9 y otros más que vendrán. Sabéis que en pocos meses tendremos el ácido bempedoico y el año que viene probablemente el inclisiran, que con un mecanismo de acción muy novedoso, inhibidor del RNA mensajero. Y finalmente, pues, el abandono del tabaco y el inicio de un programa de rehabilitación como recomendación 1A en las guías de práctica clínica. Y finalmente, y para terminar, yo creo que lo cuarto que podemos hacer es, desde nuestra propia consulta, desde sociedades como esta, o la Sociedad Española de Cardiología, desde colegios médicos, etcétera, instar a las administraciones, ¿verdad?, a que pongan más relevancia en campañas de salud pública, concienciación o educación sanitaria poblacional acerca de la diabetes y de la obesidad. Igual que tenemos vídeos de la DGT, ¿no?, para prevenir accidentes de tráfico cada 2-3 meses o para prevenir la violencia machista, pues también yo creo que esto es una cosa importante
Y para terminar, os traigo un ejemplo de cómo se puede hacer una campaña de concienciación a nivel poblacional con un vídeo de un solo minuto. Es un vídeo americano que me ha gustado mucho y que yo creo que pues, podrían tomar nota nuestras administraciones para poner este vídeo. O uno similar. All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. We have to exchange. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Yeah, no, deep dish. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. There are your fries, sweetie. I still can't believe you give this child French fries. I know, but it's the only thing that'll make him stop. Bueno, tenemos tiempo, ¿no? Para que nuestros niños tengan hábitos de vida saludables y bueno, para cambiar, we have time to make change, ¿no? Que dice la doctora en algún momento. Bueno, mi última diapositiva, recordar como mensajes para llevar a casa, para todos los que estamos aquí, recetar actividad física y promover la pérdida de peso de forma activa en nuestra consulta. A veces basta con recetar eso, porque el paciente ya tiene todo su tratamiento pautado, ¿verdad? Utilizar mucho más, sin miedo, los ISGLT2 y los análogos del GLP-1. Recordad que enseguida vamos a tener semaglutide oral, que es un fármaco pues, fantástico con el beneficio cardiovascular demostrado. Control estricto de los factores de riesgo. Tenemos que ser mucho más cuidadosos en cuanto a cómo tiene la tensión, los lípidos, si fuma o no fuma el paciente diabético. Y concienciar a las administraciones para que hagan campañas de salud pública y educación sanitaria como la que hemos visto en relación a la obesidad y la diabetes. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Juan José, de verdad. He sufrido por tus gafas, ya. Lo sufrimos, ¿verdad? Pero, a mí me has convencido. Podía ver por los lados. A mí me has convencido. Pondré más análogos de la GLP-1 y, por desgracia, me tendré que comprar una bicicleta. Bueno, vamos a pasar a la siguiente charla de la mesa. Se titula SARS-CoV-2 y corazón, un viaje a lo desconocido. Para ello tenemos a la doctora María Viana, cardióloga clínica del Hospital General Universitario Guadalajara. María forma parte del comité científico como investigadora principal, ¿verdad?, de los registros HOPE COVID-19. Son unos registros multicéntricos internacionales que se han creado para hallar las respuestas a las muchas preguntas que nos han surgido del COVID, estudiando a los pacientes que han ingresado. Y bueno, es verdad que lleváis, creo, más de 20 publicaciones, ¿verdad?, de gran impacto. Y solamente decir que entre María y el doctor Arroyo han conseguido en Guadalajara más de 700 pacientes reclutados para estos registros, lo cual indica que os traemos una experta en el tema. María. Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias a la Sociedad Castellana por haber tenido la valentía de organizar este evento en las circunstancias en las que todavía estamos. Me toca a mí hablar de un enemigo que llevamos teniendo con nosotros durante 1 año y medio aproximadamente y que ha cambiado nuestra forma de trabajar y sobre todo nuestra forma de vida. Como sabéis, el SARS-CoV-2 es de la familia de los coronavirus. Es un virus ARN envuelto que se caracteriza porque en su membrana tiene una proteína en espiga que se denomina spike, que le sirve para unirse al receptor de la célula huésped.
En el caso del SARS-CoV-2 y del 1 y de algún otro coronavirus, este receptor es el de la enzima convertidora de angiotensina 2, necesitando además una proteína transmembrana que realiza un cambio conformacional sobre la proteína spike y que permite que las dos membranas se fusionen y que el ARN del virión penetre en el interior de la célula. La expresión de los receptores ECA2 en el organismo es diferente según los tejidos, siendo muy elevada en el tejido pulmonar, en el tejido digestivo y también en el tejido cardíaco. Sin embargo, si nos fijamos en la serina proteasa transmembrana tipo 2, esto no es así. Su expresión es elevada en los pulmones y en el tejido digestivo, pero no en el corazón. Por lo tanto, SARS-CoV-2 no lo tiene tan fácil con el corazón como con otros tejidos. Voy a dividir la charla en tres partes. En primer lugar, vamos a hablar de qué sucede con los pacientes que tienen una cardiopatía y se infectan. En un segundo lugar, vamos a hablar de lo que sucede durante la fase aguda de la infección y terminaremos con lo que ocurre una vez que se ha resuelto dicha fase aguda. Traigo aquí uno de los subanálisis que hemos hecho en el HOPE, en el que participamos desde el Hospital de Guadalajara, como bien ha comentado Sergio, junto con hospitales de toda España, de Italia, de Alemania y de Cuba. Está dirigido por el doctor Iván Núñez Gil, del Hospital Clínico de Madrid. Y en este subanálisis solamente habíamos reclutado 2.700 pacientes todavía, ahora ya tenemos en torno a 7.000. Seguimos analizando la siguiente fase a largo plazo y lo que se ve, igual que en otros estudios, es que los pacientes que tienen una cardiopatía previa tienen mucha más mortalidad y además tienen mucho mayor riesgo de desarrollar complicaciones, de necesitar soporte circulatorio, ventilatorio, de desarrollar insuficiencia cardíaca, respiratoria, insuficiencia renal, sepsis, hemorragias o síndrome de inflamación sistémica. ¿Por qué se produce esto? Pues la verdad es que no lo sabemos. Sí que se han visto estudios en los que en pacientes cardiópatas, por ejemplo con miocardiopatía dilatada o miocardiopatía hipertrófica, hay una mayor expresión del receptor de la ECA2 en los cardiomiocitos. Esto podría explicar una parte de lo que sucede. ¿Qué encontramos cuando analizamos los corazones en las autopsias de pacientes que han fallecido por SARS-CoV-2? Esta es una revisión sistemática en la que, aunque solamente hay 314 pacientes, corresponde a 41 estudios. Las series son muy cortas. En ella se encontró virus presente en el corazón en el 47% de los casos. Sin embargo, muchos de ellos se encontraron alteraciones anatomopatológicas, prácticamente en todos. Algunas eran crónicas, como foramen oval o hipertrofia, que evidentemente no tenían relación con el proceso. Otras, como la fibrosis o la dilatación, pues podían ser previas o haberse desarrollado durante el proceso. Y una más pequeña parte fueron alteraciones agudas como inflamación, edema, isquemia, siendo solamente 5 casos de miocarditis por los criterios de Dallas. Y en pacientes vivos esto se puede estudiar mediante resonancia magnética, que es algo que sí que se está haciendo ya en algunos centros. En este estudio se analizaron 100 pacientes recuperados de COVID con una mediana de 64 o 92 días desde la fase aguda de infección y se encontró una afectación cardíaca hasta en el 78% de los casos, es decir, en muchísimos de ellos. Principalmente inflamación con alteración del T1 y el T2 nativo, que era significativa con respecto a los controles y corregido por los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, el corazón no es un órgano diana de SARS-CoV-2, pero desde luego lo afecta. ¿Y cómo puede ser? Pues posiblemente en parte por un mecanismo directo de infección celular, como ya hemos explicado previamente, pero lo más probable es que haya una serie de mecanismos indirectos que sean los que fundamentalmente están afectando a ese tejido cardíaco. Todos conocemos que durante la infección por muchos coronavirus, no solo SARS-CoV-2, también SARS-CoV-1 o MERS-CoV, se puede producir una respuesta inflamatoria disfuncional o disregulada por parte de los linfocitos, que todos conocemos como tormenta de citoquinas, en las cuales los linfocitos producen un exceso de citoquinas que, lejos de ayudar al organismo, lo perjudica. De hecho, en tejido cardíaco lo que se ha visto es que se alteran las corrientes de calcio y potasio de la membrana celular de los miocitos, favoreciendo que esas células estén más susceptibles a sufrir isquemia o sufrir arritmias.
Otro mecanismo indirecto clarísimo sería la hipoxemia en pacientes con gran afectación pulmonar. Sabemos que la hipoxemia es sumamente resistente de tratar en estos pacientes. Y por último, una hipercoagulabilidad, que también tendría un mecanismo multifactorial, tanto por daño endotelial, que podría ser por las propias citoquinas o por la hipoxemia, como por la producción de factores procoagulantes que se produce también en la respuesta inflamatoria habitual. En junio de 2020, la AJA publica esta guía en la que habla del síndrome cardiovascular agudo por COVID-19, que incluye una serie de entidades que la verdad es que si nos fijamos bien no difieren mucho de las que nos podríamos encontrar en otras infecciones sistémicas. Síndromes coronarios agudos con y sin elevación del ST, con y sin obstrucción coronaria, arritmias de todo tipo, sobre todo fibrilación auricular, como ocurre en muchísimas otras infecciones respiratorias, insuficiencia cardíaca o cardiogénico, ya sea por la isquemia, por las arritmias, por miocarditis, miocardiopatía inducida por estrés o por citoquinas, derrame pericárdico asociado o no a miocarditis y tromboembolismo pulmonar o fenómenos tromboembólicos que ciertamente se han visto que sí que son mucho más frecuentes en estos pacientes. Incluso microtrombos que a veces no se detectan con técnicas normales como un angiotac habitual y hay que utilizar determinadas técnicas como los mapas de yodo que están resultando bastante útiles en algunos pacientes. Una de las interconsultas que recibimos más frecuentemente de pacientes ingresados por COVID es que ha subido la troponina. Eso lo tenemos todos los días. Y es verdad que en estos pacientes la troponina es un marcador de mal pronóstico. Este es un metaanálisis con más de 12.000 pacientes en los cuales se vio que había un 31% de prevalencia de elevación de la troponina y que esta se asociaba a mayor mortalidad independientemente de la presencia de cardiopatía isquémica previa, de la edad o del sexo. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esta situación? Pues la verdad es que tener sentido común, como siempre que nos llaman por un daño miocárdico menor. Hay que valorar si es algo crónico, si hay una causa isquémica o si hay una causa no isquémica. Y en función del paciente como algo global, no solo como un número de laboratorio, es decir, de la clínica que tenga, de la situación basal, de la situación actual por su infección, valorar si las exploraciones complementarias son adecuadas o no lo son y le van a beneficiar, así como los tratamientos que le podamos aportar para evitar iatrogenia. Dentro de los síndromes coronarios con elevación del ST sí que es bastante llamativo que el tanto por ciento de síndromes coronarios sin obstrucción coronaria de MINOCA es bastante elevado, hasta un 17%. Si bien las series son bastante cortitas porque ha habido graves problemas diagnósticos hasta ahora por la sobrecarga y por los problemas de acceso a las pruebas complementarias por la pandemia. En cuanto a la miocarditis, la Heart Rhythm Society publicó en septiembre de 2020 una guía que es bastante interesante sobre cómo poderla diagnosticar en estos pacientes, que realmente no difiere mucho de lo que venimos haciendo en otro tipo de infecciones o en otro tipo de procesos, salvo por la dificultad que supone tener un paciente en aislamiento respiratorio, el difícil acceso a las pruebas complementarias y la situación de sobrecarga permanente a la que nos vemos sometidos. En diciembre de 2020, y pasamos ya a la superación de la fase aguda, la NICE publica una guía en la que ya empieza a hablar de efectos a largo plazo de COVID-19. Y acuña un término que es el síndrome post-COVID, cuando la clínica persiste más allá de las 4 o 12 semanas de la infección. Esto ha evolucionado en estos meses y ahora mismo no se habla de síndrome post-COVID, hablamos de COVID persistente o de long COVID. He traído esta guía porque me parece un trabajo magnífico que ha hecho la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia junto con una asociación que se llama Long COVID ACTS, que está moviendo muchísimo el conocimiento de este síndrome, su conocimiento por parte de la sociedad, por parte de la administración y por parte de los propios médicos, porque son pacientes que están sufriendo muchísimo y a los que hasta ahora no siempre les estamos haciendo el caso que ellos necesitan. En la guía nos describen la definición de lo que sería un long COVID. Sería una afectación con síntomas más allá de las 4 o 12 semanas de la infección, que han sido continuos, si bien a veces cursan con brotes y exacerbaciones, aunque siempre hay una clínica basal,
Hay un diagnóstico de COVID que puede ser microbiológico, pero hay que tener en cuenta que también puede ser clínico, porque recordemos que en marzo de 2020 no se hacía PCR a muchísimos de los pacientes y tuvieron neumonías en su casa que no están diagnosticadas y ahora mismo a esos pacientes no se les concede una adaptación del puesto laboral, no se les concede una baja a pesar de tener gravísimas complicaciones. La aparición del long COVID no depende de la gravedad de la fase aguda. Se puede aparecer en pacientes que tuvieron una fase aguda leve. Es más frecuente en mujeres, sobre todo en la cuarentena, pero puede aparecer incluso en niños. Por supuesto, siempre hay que descartar que haya otras causas que puedan explicar estos síntomas. ¿Cuál es la etiopatogenia? Pues también desconocida. Hay un montón de teorías. Yo he traído 3 que me parecen las más plausibles, que sería, en primer lugar, la persistencia del virus en el organismo, ya sea en tejido respiratorio, en tejido gastrointestinal o bien en el sistema nervioso, como sucede con muchos otros virus mucho más conocidos por nosotros. Y luego serían causas autoinmunes, bien que la tormenta inflamatoria de citoquinas no termine de cesar, y de hecho, cuando se analiza la sangre de estos pacientes sí que se ven alteraciones en los niveles de citoquinas, interleuquinas, con diferencias significativas con respecto a la población general, o la presencia de autoinmunidad. El long COVID incluye 201 síntomas que afectan a prácticamente todos los órganos y aparatos del organismo, siendo muy frecuentes el malestar general, la astenia, la fatigabilidad, la cefalea, la niebla mental, pero no debemos olvidar que casi un 70-80% de los pacientes van a tener disnea, van a tener dolor torácico, van a tener palpitaciones y van a tener mareo. Con lo cual, todos los días en la consulta de cardiología, por lo menos en la nuestra, aparecen pacientes con uno de estos síntomas y cuando les preguntas han tenido COVID. Y además no es un síntoma aislado, sino que viene envuelto en una serie de sintomatología que hace que la vida del paciente sea a veces un infierno. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes? Obviamente, primero hay que descartar causas graves, posibles secuelas que hayan tenido de la infección, con las pruebas complementarias que están a nuestro alcance. Y sí que es verdad que no solemos encontrar alteraciones de manera habitual, salvo algunas extrasístoles en el holter, a veces, por suerte, y digo por suerte, por encontrar algo, fibrilación auricular. A veces en la prueba de esfuerzo sí que encontramos pues que la capacidad funcional está reducida con respecto a la edad o con respecto a la que el paciente tenía previamente, una taquicardización excesiva con el ejercicio. Se están haciendo pruebas en algunos centros como ergometrías con consumo para intentar valorar si encontramos algo diferente en estos pacientes. También se están intentando hacer estudios con eco analizando el GLS por si nos diera alguna pista. ¿De acuerdo? Se están valorando distintas cosas, pero hay una cosa que no solemos mirar y que está siendo bastante frecuente en estos pacientes, que es algo conocido por nosotros, pero que no vemos de forma muy habitual, que es el síndrome de taquicardia postural ortostática o POTS. Si nos fijamos en los síntomas de este síndrome, pues tienen taquicardización con la bipedestación, taquicardización excesiva en el ejercicio y además pueden tener astenia, fatigabilidad y síntomas generalizados que la verdad nos recuerdan muchísimo al síndrome de long COVID. Por supuesto, no todos lo tienen, pero muchos parece ser que sí lo tienen. Así que no se nos debería olvidar estudiar esta posibilidad. Para el diagnóstico ya sabéis que se tienen que cumplir una serie de criterios un tanto estrictos, como que aumente la frecuencia cardíaca por encima de 30 latidos cuando se pone de pie o por encima de 120 latidos por minuto y que al mismo tiempo no descienda la tensión arterial más de 20 milímetros de mercurio, siempre en un paciente que no tenga alteraciones tiroideas, anemia, etcétera, y que se reproduzcan los síntomas. La fisiopatología del POTS tampoco es conocida. Puede haber un cierto componente autoinmune y lo que sí que vemos es que hay como dos grupos de pacientes, unos con más hiperactivación adrenérgica, en los cuales esa es la causa de la taquicardización y que probablemente se asocia más a cefaleas intensas, suelen tener la tensión más o menos normal cuando están en bipedestación, pueden tener dolor torácico, y otro grupo en el que puede haber una denervación periférica simpática que lo que produce es vasodilatación
hipotensión y una cierta hipovolemia, también por dificultad del retorno venoso, en los cuales pues, es más frecuente que haya hipotensión también en bipedestación severa, con más mareo, con más fatigabilidad. El POTS no es que tenga un tratamiento muy efectivo, pero por lo menos tiene tratamiento. Es decir, no vamos a poner palpitaciones y lo vamos a mandar a casa, usted no tiene nada. No es verdad, el paciente sí tiene algo. Entonces, sí que se ha visto en algunos enfermos con long COVID que el ejercicio, sobre todo el entrenamiento del tren inferior, como lo de la bici, pues es fundamental porque ayuda muchísimo a mantener esos cambios con el ortostatismo. Entonces se recomienda el remo, la natación o la bici estática, entre otras medidas generales. Podemos recurrir también a fármacos en pacientes en los que predomine la denervación autonómica, pues quizá fluorocortisona, piridostigmina o midodrina, y en pacientes en los que predomine la denervación autonómica, la hiperactivación adrenérgica, la ivabradina, betabloqueantes o clonidina. La cuestión es que esto es algo que está delante de nuestros ojos, que no podemos cerrar los ojos ante este problema que afecta al 10% de las personas que se han contagiado por SARS-CoV-2, con lo cual sí, yo creo, como decía Winston Churchill, aunque no fuera para esto, que no es el final. No es ni siquiera el principio del final, pero quizá es el final del principio. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Paso a las preguntas? Muy bien, María. Bueno, pues nada, muchas gracias y enhorabuena a los tres ponentes por las brillantes presentaciones, que yo creo que han sido muy ilustrativas. Damos paso a la ronda de preguntas. Hemos terminado un poquito más tarde porque hemos empezado también más tarde. Si hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta. Si no hay nadie, pues bueno, hacemos nosotros alguna. Yo quería preguntarle a Juan José sobre el tratamiento. Vamos, has expuesto las dos guías de práctica clínica, la de la europea y la de la ADA. En el paciente naïf con enfermedad cardiovascular establecida, el paciente que diagnosticamos de nuevo, la europea aboga por utilizar el análogo de GLP-1 y SGLT2 como primera línea. En la ADA ponen primera línea metformina. ¿Qué crees que debemos hacer? ¿Qué recomiendas? Es una buena pregunta. Pues yo voy a ir un poco más allá y yo creo que habría que mezclar las dos. Es decir, a mí me parece que es un paciente, el paciente diabético naïf con enfermedad cardiovascular es un paciente para biterapia, probablemente, ¿no? La metformina, como bien se dice, es buena, bonita y barata, es decir, es un fármaco muy eficaz para un paciente naïf de tratamiento que baja mucho la hemoglobina glicosilada. Sabemos que la reducción de la hemoglobina glicosilada está directamente relacionada con las complicaciones microvasculares, que no se nos olvide, que el paciente pierda el riñón, que el paciente pierda la retina, ¿no? Que el paciente tenga neuropatía, y es muy eficaz. Es decir, ¿por qué le vamos a negar una metformina, ¿no? Pero también sabemos claramente los beneficios de ISGLT2 análogos del GLP-1, es decir, en el paciente diabético. Con lo cual, yo creo que probablemente mi respuesta, yo me quedaría, y de hecho es lo que hago con muchos de los pacientes que vienen naïf, es iniciar metformina y SGLT2 o no el GLP-1 en función del perfil del paciente, ¿no? Si es un paciente obeso, bueno, pues con IMC mayor de 30 probablemente es un paciente candidato a no el GLP-1, mejor que ISGLT2, y si es un paciente no obeso, pues probablemente un ISGLT2, ¿no? Entonces, mi respuesta es que yo empezaría con los dos fármacos en un paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida y que lo consideramos, por supuesto, como de muy alto riesgo. Yo por ahondar un poquito en la polémica y por meterme contigo, que habías dicho que no entendías por qué se prescribía tan poco, yo iría por lo de las guías europeas. Yo lo que no entiendo muy bien es por qué está la metformina. Dentro de lo de bueno, bonito y barato, solo me quedo con barato. Lo de bueno no está claro. Bonito, no sé. Barato sí, es más barato, pero yo creo que la evidencia que hay con metformina es cero. Yo discrepo ahí, Yo discrepo. Creo que la metformina consigue una reducción de glicada de 1,5 puntos. Pero si eso todos los antidiabéticos consiguen la reducción de la glicada, bueno, y algunos de ellos suben la incidencia de insuficiencia cardíaca. Perfecto, pero la metformina es un fármaco que está en todas las líneas de terapia. De hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, resultados en Parreg, Canvas y Claire, son pacientes que ya están con tratamiento con metformina. Es decir, si uno es estricto, deberíamos aplicar resultados ISGLT2 y resultados GLP-1 a pacientes solo que estuviesen ya con metformina.
Pero bueno, lógicamente el sentido común nos hace ir un poquito más allá y entender que el beneficio de ISGLT2 si hablamos de GLP-1 está por encima de que el paciente esté o no con metformina. Pero yo creo que la metformina, un fármaco que tiene escasísimos efectos secundarios, que está bien tolerado, que no produce hipoglucemias, bien tolerado en general, si se hace una subida de dosis. Es verdad que no hay que poner 3 comprimidos de metformina diarios de entrada, sino que hay que empezar con pues, medio comprimido cada 12 horas probablemente y luego ir subiendo, escalando con dosis. O sea, un fármaco no produce hipoglucemias, consigue una potencia metabólica de reducción de glicada muy alta, es baratísimo y está incluido en todos los ensayos clínicos y estudios de vida real desde tiempos inmemoriales, incluyendo los resultados del UKPDS, ¿no? Que también en paciente obeso en cuanto a la reducción de infarto de miocardio, cuando uno analiza los datos del UKPDS a 5 o 10 años, hay una reducción muy significativa de infarto de miocardio con metformina. Con lo cual, yo creo que iniciaría el tratamiento con los 2 fármacos. Esto podría ser eterno, la discusión, o sea, no tiene sentido. Estamos de acuerdo. Así que solamente puntualizar una cosa, corrígeme si me equivoco. Bajar la hemoglobina glicada no solamente reduce las complicaciones micro, sino también macrovasculares, ¿verdad? Y la o sea que al final, total, y la mortalidad por cualquier causa. Vale. Evidentemente, el paciente tiene menos amputaciones, Claro. etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta? Buenas. Mi pregunta es para la doctora Viana. Yo soy cardiólogo clínico y, sobre todo en el ámbito de la medicina privada, de la cardiología privada, hay una sensación subjetiva de que los pacientes con las secuelas se quejan de que la frecuencia cardíaca la tienen más alta que antes de la enfermedad, 15, 20, en reposo. Ya no te digo objetivado con el esfuerzo. No sé si eso está objetivado en vuestro registro. Segundo, tengo la sensación subjetiva de que con ibabradina van muy bien, pues, por lo menos no tienen esa sensación de palpitación. Y la tercera pregunta es, como van tan bien, ¿cuánto tiempo lo dejarías? Porque yo llevo ya 1 año, se intenta quitar, es imposible, y ellas también, pues son siempre mujeres, o casi siempre. Si tenéis alguna experiencia, recomendación. Vale, datos ahora mismo no te puedo dar porque el estudio a largo plazo lo estamos haciendo ahora. La recopilación de datos se está haciendo en este momento, entonces datos como tales ahora mismo todavía no tenemos el análisis hecho. Sí que es verdad que es muy frecuente el aumento de la frecuencia cardíaca basal y más con el ejercicio. Sí que es verdad que hay que valorar un poco en qué contexto está eso, ¿vale? Porque a veces puede ser pues una falta de entrenamiento o puede ser un problema neumológico. Yo por eso creo que son muy importantes, o sería muy importante que se crearan unidades multidisciplinares para valorar a estos pacientes, porque puede haber más de una causa. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso del POTS sí que deberíamos ajustarnos un poco al diagnóstico como tal y sería bueno hacer, si no un TIL test, porque a lo mejor no está disponible en todos sitios, por lo menos un test de ortostatismo y monitorizar ese paciente y valorar cómo cambian sus constantes. La ibabradina sí que les va bien a algunos, a otros no, porque ellos al final piensan que tú les das un fármaco y les curas de todo, y no es verdad. Siguen teniendo muchos de los síntomas porque depende de qué síntomas tengan. ¿Vale? Si tienen parestesias o si tienen problemas otorrinolaringológicos, porque muchos tienen flemas, muchos tienen dificultades para tragar, tienen tinnitus, etc. Entonces, el paciente lo valora de diferente forma. ¿Hasta cuándo? Pues, como todo el rato digo, desconocido. Yo creo que hay que estudiar sobre este síndrome, que hay que averiguar más, que iremos descubriendo cosas a lo largo del tiempo, que las definiciones van a ir variando y que si se estudia descubriremos cosas, pero si se deja a un lado y se obvia la situación dramática de estos pacientes, sí que no vamos a encontrar nada, como sucede con muchas otras enfermedades raras o muchas otras enfermedades de este tipo, como puede ser la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, sarcoidosis, etc. Bien. Yo, en mi experiencia, los long COVID con beta bloqueantes, todos los síntomas cardiológicos, palpitación, taquicardia, dolor torácico, suelen mejorar muchas veces, incluso fatiga, esfuerzo, pero yo con la ibabradina, es verdad que no soy un experto, pero no me mejoró ninguno. Pero bueno, no sé vosotros. Sí,
Buenas tardes. Felicitaros a los tres, a los cinco, ¿no? Pero concretamente, María, me ha gustado mucho tu presentación y ahondando pues, un poquito en lo que dice Sergio, yo en mi experiencia, con lo que mejora muchísimo, ya no solo esa taquicardia sinusal inapropiada, sino sobre todo el deterioro funcional, la disnea y la fatiga, es con ejercicio físico. Esto que has dicho al final me parece sumamente importante. Nosotros tenemos una serie importante que vamos a comunicar en el próximo Congreso Europeo de pacientes con disnea post-COVID, en COVID que han sido leve o moderados sin ingresos, sin neumonía y que contaban disnea persistente. En este caso, hicimos análisis con ergospirometría a todos los pacientes y lo que vimos era que el deterioro funcional era predominantemente periférico, es decir, comportamiento cardiológico respiratorio normal y que el problema parece que estaba en la periferia. Y además parece que empieza a haber también evidencia acerca del déficit de vitamina D en pacientes con COVID y parece que estos pacientes son los que más deterioro funcional cuentan y aquí parece que puede haber una relación. Y en nuestra experiencia lo que estamos viendo es que estos pacientes con entrenamiento físico, sobre todo con programas de entrenamiento físico dirigidos, supervisados y estructurados, mejoran muchísimo. Hace muy poquito ha terminado su entrenamiento una paciente que hizo un programa de estructurado de 12 semanas. Cuando empezó el tratamiento era incapaz de caminar 15 minutos seguidos, cuando terminó el tratamiento era capaz de correr 60 minutos seguidos. Entonces esto me parece que es un éxito y creo que debe ser un poquito por donde apuntemos, no solo a la hora de investigar, sino de empezar a tratar a estos pacientes porque son tratamientos que no son agresivos, que no son complejos, que simplemente es ponerles a hacer ejercicio físico, eso sí, de una manera pues, vigilada, supervisada y estructurada. Enhorabuena porque creo que estáis haciendo un trabajo fantástico. Muchas gracias. Me parece buenísima la iniciativa y el estudio que estáis haciendo y yo también estoy de acuerdo contigo en que el ejercicio es fundamental y que es una herramienta barata, básica, accesible, pero sí que es verdad que haría falta entrenamientos específicos porque son pacientes que a lo mejor están acostumbrados a entrenar de una manera, son incluso corredores o gente que montaba en bici kilómetros y que ahora ellos mismos te dicen es que parece que tengo 20 años más. Esa es como la frase más oída. Entonces, como además cursan brotes, pienso que no siempre pueden seguir la misma evolución como hacemos a lo mejor en la rehabilitación cardíaca, que es tan progresiva, ¿no? O sea, que vas viendo que mejoran, que mejoran, que mejoran. Aquí a veces hay que adelantar y a veces hay que retrasar. Esa es por lo menos mi impresión. Y hay que tomarlo como algo natural y hay que transmitírselo así al paciente. Y el paciente lo que siente es una frustración muy grande porque esto le sucede, porque piensa que va para adelante y de repente va para atrás. Pero sí que es verdad que lo van consiguiendo, pero yo creo que necesitan mucho apoyo psicológico y sobre todo mucho apoyo social y de las administraciones públicas que no lo tienen. Muy bien. Voy a hacer una pregunta a Esteban, que no te puedes escapar. Una pregunta y terminamos, si os parece bien, y nos vamos al café. Tengo la duda de si el LifeVest está financiado por el Sistema Nacional de Salud y de estarlo, ¿en qué situaciones? Pues está financiado, pero se hace a nivel de cada hospital. Es decir, cada hospital es el que tiene que solicitarlo. A mí me ha sorprendido muchísimo cuando en el año 2019 me llamaron a capítulo porque había aumentado el número de enfermos que tenían ventilación mecánica y había gastado los aparatitos para sujetar el tubo endotraqueal, que cuesta, me parece que es la caja 3 euros, una cosa así, y había aumentado el gasto de esto y un poquito de antibióticos, ¿no? Y sin embargo, en esta ocasión llamé a compras, dice, mira, tengo un problema, ¿no? Hemos decidido en una sesión clínica que quizá la opción mejor para esta mujer es esto. Dijo, bueno, pues dime qué hay que hacer. Dice, pues solicitarlo. Lo solicitaron y el día siguiente estaba. Entonces, o sea, son cosas de estas del COVID, vale, que no hay quien lo entienda. Vale. O sea, depende de compras, es un alquiler como son los respiradores para la BiPAP o algunas sillas especiales o algún respirador. Se financia el alquiler del dispositivo, no es una compra. El alquiler y todo el servicio, no el servicio de atención. Entonces, no te puedo decir si en otros sitios han tenido más problemas o no, porque lo desconozco, pero en mi caso ha sido que yo mismo no me lo creía, vamos. Muy bien. Daniel, hemos terminado, ¿no? Muchas gracias a todos y sobre todo a los ponentes.